Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y a todos por venir a este nuevo acto de diálogos de escritura, en este caso para presentar la antología de la poeta canaria Cecilia Domínguez Luis. Como siempre, darle muchísimas gracias a todo el personal del TEA, desde la parte del piquito de la pirámide hasta las personas que están en la entrada o que esperan pacientemente que salgamos de la sala, y por supuesto a técnicas y técnicos por ofrecer, por compartir este espacio, esta casa que no es santa sino ciudadana y que además tiene la gran virtud de intentar empezar con la máxima puntualidad posible, pese a que he sido yo hoy la que he retrasado, y me disculpo por ello, el inicio del acto. Bien, hoy poco me toca decir, somos 4 personas aquí, así que me limitaré prácticamente a presentarlas. Iba a decir en el centro, pero el centro de 4 pues está difícil en este momento. A mi izquierda está Carmen Margarita Santana de la Cruz, profesora de la Universidad de La Laguna, doctora en Filosofía de la Ciencia y que ha sido la antóloga de este libro y la que ha realizado a su vez el prólogo o estudio preliminar de la obra de Cecilia Domínguez recopilada aquí. A su izquierda está la protagonista de la noche, la estrella, que es Cecilia Domínguez Luis, una poeta sobradamente conocida por ustedes y espero que por prácticamente toda la población de las islas, porque bueno, ella es miembro, vamos a ser como las académicas del Parlamento y decir miembro de la Academia, tampoco real, en este caso de la lengua de Canarias, y es Premio Canarias de Literatura. Además es una maravillosa amiga y una espléndida poeta con la que yo siempre bromeo respecto al Nobel que se merece. Y a su izquierda está Humberto Hernández, director en este caso de la Academia Canaria de la Lengua, también doctor en Filología y por supuesto no solo compañero en el trabajo de la Academia, sino gran conocedor de la obra de Cecilia y además responsable en cierto modo de esta publicación, porque esta publicación, magnífica edición, es una edición que hace la Academia Canaria de la Lengua bajo el título de Biblioteca Manuel Padorno. Este sería ya el 7º título de esa biblioteca y aparte de estar cuidadosamente editado, pues precisamente por ser en parte de financiación pública, tiene un precio muchísimo más que asequible. Quiero decir que esta antología cuesta 12 euros cuando cualquier libro, lógicamente, que se edite de forma privada, con muchísimas menos páginas, probablemente con menor calidad, pero puede ser que también con igual calidad, nos saldría mucho más caro. Entonces, precisamente por estar hecho dentro de la Academia, que, repito, sería el 7º título, el primero, de nuevo, suele ocurrirle a Cecilia, el primero en el que la antologada es una mujer. Los anteriores han sido Graciliano Afonso, Pedro García Cabrera, Rafael Arozarena, José María Millares, Pedro Perdomo Acedo, Ángel Sánchez, a quien precisamente prologaron la propia Cecilia Domínguez Luis, y Roberto Toledo, que anda por aquí, logro verlo pese a los focos, y este tomo dedicado a Cecilia. Entonces, yo creo que lo pertinente es pasarle la palabra a los compañeros. En primer lugar va a intervenir don Humberto Hernández y después Margarita Santana. Gracias, Izaskun, Margarita. Querida Cecilia, amigas, amigos, va a ser inevitable que empiece mi intervención haciendo referencia al pandémico aniversario. Un año hace desde que se decretara el estado de alarma, el 14 de marzo, todos lo recordamos, con el posterior confinamiento y las restricciones en nuestras relaciones sociales, en nuestra normalidad cotidiana. Y aunque no sea motivo para celebraciones, sí puede serlo para un moderado optimismo,
pues parece que vamos superando la crisis que nos ha tocado vivir y las pérdidas dolorosas para muchos, como para nuestra institución, que hubo de lamentar el fallecimiento de dos de sus académicos, el honorario Manolo Álvarez Querra, el 3 de abril, y el 13 de diciembre, la del académico de número y miembro fundador de la institución, José Antonio Samper Padilla. Vaya nuestro emocionado recuerdo para estos dos queridos amigos. Sin embargo, a pesar de la triste situación, la Academia ha seguido trabajando de manera diferente, pero con similar intensidad. Y permítanme que aproveche la ocasión para realizar una breve síntesis de la tarea de estos 12 meses, que, como verán, no ha sido poca. Así, la Comisión de Lexicografía ha continuado con sus trabajos de manera telemática y la de Literatura también, con los propios de sus funciones. A pesar de las limitaciones, se han celebrado, siguiendo todas las medidas sanitarias recomendadas, las 6ª jornadas sobre la enseñanza de la lengua y de la literatura en Canarias y las mesas redondas Escribir en Canarias. Colaboramos estrechamente con diversas instituciones, con la Cátedra Pedro García Cabrera, representada por el compañero Guadalberto Hernández, en los actos del aniversario de Pedro García Cabrera, celebrado en su pueblo natal de La Gobera, en Vallehermoso. La Academia en esta ocasión participó con Cecilia y donó a su casa museo ejemplares de su antología, que también forma parte de la Biblioteca Manuel Padorno. En noviembre de 2020 se inauguró una nueva etapa de la revista de la Academia Canaria de la Lengua. Su primer número, por cierto, ha merecido los elogios de diversos especialistas. También, en el último trimestre de 2020, se retomó la impartición de charlas sobre el español y la literatura de Canarias en institutos, ya que a raíz de la declaración del estado de alarma, en el mes de marzo, habían sido interrumpidas. En enero de 2021 se abrió una nueva convocatoria que permitirá de manera telemática impartir 24 charlas en centros del archipiélago. Desde marzo se han dado respuesta a unas 140 consultas recibidas en nuestro buzón electrónico y se han publicado 6 nuevas entregas de Archipiélago de las Letras, que es un espacio biobibliográfico de carácter didáctico y divulgativo de nuestra literatura. Se publicaron además los discursos de ingreso de nuevos académicos como el de Ángel Sánchez, de Yaray Rodríguez y el de Osvaldo Guerra. Por último, esta antología de Cecilia Domínguez que ahora presentamos. Pronto estarán en las librerías, les adelanto ya, una segunda edición aumentada de una obra imprescindible para el estudio de nuestra modalidad lingüística, que estaba descatalogada, de nuestro académico Antonio Lorenzo Ramos, sobre el español hablado en Canarias. También verá la luz la colección de textos literarios seleccionados por miembros de nuestra fundación, cuyo título será Letras Nuestras, miscelánea literaria de la Academia Canaria de la Lengua. Como puede comprobarse, no ha sido poca la labor llevada a cabo por la Academia en este periodo y, desde luego, motivo mayor de satisfacción el cierre de esta memoria de un año, para el que nunca hubo muy buenos augurios, la feliz culminación de esta antología de Cecilia Domínguez. Y ya mis palabras podrían resumirse en el plano institucional, expresando nuestras felicitaciones a la autora, a la editora, por ofrecernos este magnífico libro. Y además porque la antología recoge la obra poética de una de nuestros miembros más ilustres, distinguida además en el seno de la institución por su especial dedicación y entrega a las tareas académicas. Cecilia es la secretaria de la Academia actualmente, coordina la Comisión de Literatura y muchas cosas más. Fuera de la Academia, Cecilia Domínguez es conocida por todos y poco podría añadir yo que fuese realmente novedoso o informativo. Si bien este acto justifica que hagamos algunas referencias y valoraciones de su obra y a su trayectoria. Con Cecilia Domínguez me une una larga amistad y por su producción literaria siento una profunda admiración. He compartido momentos literariamente importantes y muy enriquecedores, sobre todo, en mi caso, de prosaico filólogo de formación estructuralista.
En el ámbito académico y docente, otro tanto de lo mismo. Todos conocen la preocupación de Cecilia por la enseñanza de la literatura a los más jóvenes, y es esta una preocupación que también comparto. En su discurso de ingreso a la academia, Jóvenes y Literatura, cuya lectura recomiendo, podemos encontrar acertadas recomendaciones de tipo didáctico. Conozco la trayectoria literaria de Cecilia, incluso puedo decirle que no es esta su primera antología, pues existe una anterior de 2003 titulada Poemas, con selección y estudios de quien les habla y de mi estimado colega Benigno León Felipe. Eso sí, con una finalidad exclusivamente didáctica en una colección, A toda vela se llamaba, que también dirigí de la editorial Intercepten Canarias. Distinta y mucho, en cantidad y calidad de esta magnífica y completa antología con extenso y riguroso estudio de Margarita Santana de la Cruz, que aparece con el número 7 de esta colección, que es la Biblioteca Manuel Padorno, que con tanto mimo y cuidado viene editando la Academia Canaria de la Lengua desde el año 2007, creo. En ambos géneros literarios me atrae de la obra de Cecilia la capacidad que posee para elevar lo cotidiano a la condición, al estatus de literario, para literaturizar, creo que podría decirse así, la realidad o la verosímil ficción, para convertir la anécdota en pura poesía, como hace, por ejemplo, en Inventario, en uno de sus primeros libros. Se tiene la mañana para reconocernos sin sorpresa, la siesta los domingos en ciudades dormidas, la enfermedad de siempre almacenada, por si no hay otra excusa. Un amuleto chino, regalo de un amigo para los días grises, una caja de trastos, alguna carta comprometedora, un cansancio ya viejo que nos visita al alba cada lunes, un traje de ocasión en naftalina, la ventana, la espera, un cepillo de dientes, un pañuelo olvidado por el último amante, el insomnio del viernes, un reloj, una cita para cumplir mañana y algunas cosas sin mayor importancia. Lo demás se desea. O la excelente conceptualización próxima, diría yo, al género aforístico que encontramos en su bestiario de 2009, como en este poema Hormiga, en el que la autora manifiesta su inconformidad o su rebeldía. Ella dirá qué es lo que quiere manifestar, hormiga. Tú fuiste, acaso, mi primer asombro, siempre en hilera, atenta, sin perder el lugar, disciplinada en ese ir y venir, no sabía a dónde, y te imité en el viaje, hasta que un día, confusa, me atreví a preguntar. No hubo respuesta y decidí salirme de la fila. En Asno, otro de sus poemas de bestiario, observamos una excelente y paradójica reflexión, quizá una crítica a ciertos excesos o a los excesos de cierta literatura. Asno, respuesta de Platero. Distinguido señor, le agradezco el piropo y su admirable empeño en inmortalizarme, pero no más halagos, es contraproducente. Ya ve, casi me extinguen, a pesar del tan suave, tan blando, tan pequeño. Y más sobre asuntos literarios. Escuchen, por ejemplo, este menudo cuento de su reciente colorín colorado, que probablemente tenga o tendrá vigencia. Menudo cuento. Ignoro si hay princesas tan melindres y finas que no duermen por culpa de un guisante. Si las hay tan absurdas que se deleitan
dando grandes paseos por bosques en tormenta, o tan incautas como para pincharse con un uso ya más que sospechoso, o morder con deleite una manzana a todas luces llena de veneno. Ignoro si hay princesas que calzan zapatillas de cristal que, aparte de ser fuente de llagas y espolones, extravían en cualquier escalera. O si piensan que aquel ocioso príncipe, que no ha hecho nada durante todo el cuento, es su amor verdadero para siempre jamás. Ignoro si hay princesas que piensan. Ignoro si hay princesas. Podría seguir recitando o releyendo muchas más de sus sugerentes poemas, aunque mejor escucharla luego a ella en su propia voz. Y confieso que disfruto con su lectura porque me gustan los libros que, además de producirme placer estético, me estimulan el pensamiento y me hacen reír un poco de vez en cuando, como le ocurría al protagonista del Guardián entre el centeno. Aquellos, decía el protagonista, aquellos que cuando acabas de leerlos piensas que ojalá el autor o la autora fuera muy amigo tuyo para poder llamarlo por teléfono cuando quisieras. Y esto, por fortuna, me ocurre con los libros de Cecilia Domínguez. Enhorabuena, Cecilia. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Iba a decir previamente, bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas. Iba a decir una serie de cuestiones académicas, pero como ya las han dicho, mejor porque significa que dispongo de algún minutito más. Lo de los agradecimientos no lo voy a obviar, agradecerle al TEA con todo lo que añadió Izaskun antes, a la propia Izaskun, que siempre está llena de proyectos y de iniciativas, a Humberto y sobre todo a Cecilia, agradecer la invitación a estar aquí hoy y, por supuesto, a todas las personas presentes. La cuestión, cuando empecé a pensar en cómo hacer esto, fue por dónde empiezo, fue lo que me pregunté, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Y tenía dos opciones. Una, señalando las tres partes de la que consta mi trabajo en esta antología, que serían una breve introducción, luego lo que denominé un bosquejo bioautográfico, y lo denominé así porque no es una biografía al uso, sino una en la que voy narrando la vida de la poeta de la mano de sus propias palabras. Y luego el estudio propiamente dicho de sus casi nada 23 poemarios, 3 de los cuales son inéditos. La otra forma de empezar, al final me quedé con las dos, como ven, fue señalar que cuando Cecilia me pidió que me encargara de esta tarea tuve sentimientos contradictorios. Por una parte, una enorme alegría porque me sentía una mujer privilegiada con su elección después de tanto tiempo pues leyéndola y analizando sus obras y por otra parte una enorme responsabilidad, un cierto temor porque sí que era consciente de que la labor no era sencilla porque su poesía tampoco lo es. Bueno, y dado que obviamente el estudio completo está en el libro, lo que voy a intentar aquí, y espero no alargarme mucho, y si no, Izaskun que me corte, lo que voy a hacer es intentar sintetizar lo que considero que son las características o los núcleos en torno a los cuales gira la obra poética de la autora. Y en tal sentido, lo primero que quiero subrayar es
indisoluble vinculación que aprecio yo, esta es mi lectura de su obra, entre su poesía y la filosofía. Y añado entre paréntesis que no creo que sea por deformación profesional, me refiero a mí. La poesía como reafirmación del poder de las palabras para cambiar el mundo, para crear o recrear mundos. La filosofía entendida como reflexión, como un saber mirar, como atención, como trascendencia ante lo aparentemente evidente, como desvelamiento, desapariencia o como indagación. Esta vinculación se encierra o se completa con un rasgo indudablemente distintivo de la escritura de Cecilia, que es la siguiente: su voz poética no es una voz unívoca, sino que es poliédrica. O sea, no viene trazada con tiralíneas, por el contrario, es cosmopolita. Establece un puente entre los orígenes homéricos y la reflexión helenística, y de ese modo su obra también es cosmopolita. Podríamos preguntar a quién encarna a Ulises, quién a Andrómaca, y creo que lo mismo vale para la tradición judeocristiana, el otro núcleo de reflexión de la autora, que se entrecruza constantemente, aunque a veces, como en profesión de fe, es núcleo único, con esa tradición que acabamos de mencionar. ¿Qué y a quién representa Eva? ¿Quién, qué y a quién representa Pandora? Las palabras surcan caminos o crean mundos. Cecilia escribe sobre la piel del mundo, del suyo menos, y del nuestro, el de todas y todos, porque la inmanencia, que es la raíz de la que brota su voz, es, yo la llamo trascendencia clamorosa y silenciosa, al mismo tiempo que nos interpela como el primer verbo. A mí me resultó muy complicado sintetizar y desgranar a la vez esa voz poliédrica, aunque sin aristas, que se niega a permanecer en el mismo sitio cuando toma la palabra. Siendo idéntica a sí misma, no son sus voces las mismas. La poesía de Cecilia es capaz de hablar desde su yo, desde su experiencia concreta, personalísima. Pensemos, por ejemplo, en Cuaderno del Orate o en Vísperas de la ausencia, pero no es suficiente. Puede, y de hecho es condición necesaria, pero no suficiente. La voz poética de la autora es polifónica. Hay en sus versos una orquesta de palabras cuya semántica juega al ajedrez de la reina perentoria, que no para de decir que le corten la cabeza, a referencia a Alicia, que es una de las preferidas de Cecilia. Pero hay a su vez una vida que vive sobre las orillas, que reflejan espejos desde las que se ve la tierra altísima acariciando el horizonte de esas palabras suyas, ¿no? Hay un cruce en su poesía, como ya señalé, entre lo pagano y lo judeocristiano, entre el cosmopolitismo y la universalidad, entre el yo centrado y el proyectado, entre la inmanencia y la trascendencia. No se trata de la interpretación poética del mundo, sino de lo poético asombroso de dicho mundo que nos atrapa al ser capaz de nombrar, de decir y demostrar. En eso consiste el ateísmo que acusa a Dios y a los hombres de mentir. Ateísmo incrédulo porque quiso, por la necesidad derivada de la soledad, creer. Hay autenticidad poética en esa voz que mira, atenta a la vida y al mundo. La importancia de la atención y de la mirada, atravesando como un rayo lo nimio, lo aparentemente espurio y anodino, nos lleva a la reflexión poético-filosófica, que es la única capaz de plantear problemas, interrogantes y de arrojarlos al vacío,
del eco de los barrancos porque no busca respuestas ni soluciones o porque no importa qué respuestas podamos encontrar. A la poesía no le corresponde eso. A la poesía le corresponde decir en un lenguaje que solo puede mostrar. Así hablan las grandes, pero no necesariamente elocuentes voces, las que pueden susurrarte al oído como un murmullo los secretos que hallamos bajo las piedras, las puertas, los puentes, las nubes, las orillas, los pájaros, los árboles, los ríos, los espejos, y amplificarse a la vez inundando el cielo, el mar, el tiempo y el espacio. Y todo ello para que cada espejo poema refulja en cada esquina del universo nombrado y proyectado desde un yo que no se quiere singular, que no se quiere individual, pero sí singular, como es el de nuestra autora. En este sentido, hay una relación que yo aprecio entre la escritura de Cecilia y el pensamiento de la novelista y filósofa Iris Murdoch respecto a la literatura y la filosofía, que puede sintetizarse en lo siguiente, y cito a Murdoch, dice lo siguiente: no todos los nuevos conceptos llegan a nosotros en el contexto del lenguaje, pero el intento de verbalizarlos puede no dar como resultado frustración, sino una renovación del lenguaje. Este es el cometido por excelencia de la poesía. De este modo hay concesiones mutuas. Las palabras pueden determinar un significado y una experiencia nueva puede renovar las palabras. Fin de la cita. No hablo de los supuestos, ni presupuestos, ni concepciones, ni miradas, ni atenciones compartidas. Hablo del papel de la una y de la otra, de cómo el pensamiento y el pensar sentir poético, aun siendo distintos, pueden llegar a tocar la piel del mundo en una simbiosis que solo el lenguaje permite, aunque parezcan tan distantes, permite, insisto, producir, evocar o realizar. Esta dimensión o nivel está presente en toda la obra poética de Cecilia. Dice Murdoch que el cometido de la poesía es renovar el lenguaje. Yo añadiría que también es renovar la experiencia y la reflexión. La poesía no es un juego estético. La poesía y el conocimiento, entendido en este caso como la reflexión sobre la existencia humana, van de la mano. ¿Cómo voy de tiempo? Gracias. Bueno, es que a continuación lo que intenté hacer fue sintetizar brevemente los distintos libros de poemas, algunos en conjunto, porque ya dije que son muchísimos, es toda una trayectoria vital y de escritura, pero sí, lo voy a hacer, y si me extiendo pues me cortan, y como el estudio lo tienen en la antología, pues se lo leen y ya está. Entonces, en relación con lo que acababa de decir, Porque somos de barro, que es el primer poemario de Cecilia, parece nacer de una necesidad imperiosa de decir mentir esos primeros versos en los que queremos expresar al mismo tiempo lo que se puede decir, lo que se oculta, lo que se insinúa o lo que se anhela. En Objetos, el otro libro, el segundo, redondo por circular como lítica, que es uno de los inéditos, y aquí voy a hacer un paréntesis. Hay 3 libros inéditos en la antología, Lítica, La ciudad y Tríada, que yo tengo la esperanza de que se publiquen lo antes posible, porque son excepcionales, como toda la obra de Cecilia, y que dan cuenta de su nivel de continuidad en un sentido y de interrupción también de su voz poética. Creo que habría que leer, quien no haya leído su poesía, toda su poesía, releerla quien ya la haya leído,
y sobre todo prestar especial atención a estos 3 poemarios inéditos. Entonces, cierro paréntesis. En Objetos, redondo por circular como lítica, la mirada de la poeta se posa sobre los objetos, dotando a su cotidianidad de una identidad propia, de una mismidad que trasciende nuestro uso de ellos. Adquieren una materialidad, esa que Cecilia aquilata con palabras y en la que lo cotidiano se aprecia aquí desde una mirada distinta, desde otra perspectiva. En Presagios de sueños en las gargantas de las palomas, asistimos a un cambio casi radical de lenguaje. Innecesariedad de comprensión unida a una fuerza cual marea que pide, exige y expresa una búsqueda que solo las múltiples metáforas hacen girar como planetas en un universo aún sin descubrir pero existente. En esta obra el lenguaje poético se pliega sobre sí mismo, se busca, se ondula, traza caminos y geografías sin tocar otra realidad que la propia expresión poética. El lenguaje gira sobre sí mismo, encadenando metáforas y más metáforas que ya anuncian, y este me parece un dato muy importante, la trayectoria de la escritura de la poeta. Los primeros ángeles, los primeros profetas, los primeros augurios y presentimientos. Digo también entre paréntesis que fue esta obra premiada, fue el primer premio de Pedro García Cabrera en el año 85, si no recuerdo mal, 86. 81. Bueno, una de las características de la personalidad de la autora, que también se traduce en su poesía, o al menos esta es mi impresión, es un entrelazamiento o una combinación entre la profundidad y agudeza de su visión y un sentido del humor y una ironía que le permiten precisamente afrontar el dolor o el sufrimiento derivado de dicha visión con una aparente superficialidad o indiferencia que no deja de ser eso, aparente, pero también efectiva. Se trata de la adopción de otro punto de vista, de otra forma de mirar, que sin embargo no trivializa en absoluto el objeto de la indagación. Esta es una característica que se aprecia muy claramente en otra de sus obras, un cierto sabor ácido para los días venideros, aunque no solo en este libro. Todos sus poemas comparten, con independencia de aquello sobre lo que hablen, esa visión irónica que se aplica igualmente al sujeto, a Dios, a una misma y a la existencia. El universo poético de la autora se va perfilando con más claridad, cada vez va definiendo sus contornos. Comienza a ser más audible la polifonía de su voz, una voz que se reafirmará en vísperas de la ausencia. Cecilia le presta su voz a ciudades, Roma o Pompeya, a personajes como Narciso, a elementos como el tiempo y el futuro, a su propia búsqueda, a dioses y guerreros. Y en la misma línea se moverá en otoño de los dáctiles velos, guerreros, barro y su voz polifónica amplificándose y creando un cosmos de modo interrumpido, de ahí también la polifonía, que culminará con la piedra y el obús. Ejemplo claro de este carácter interrumpido y coral de su voz es también Fábulas y otros desconciertos. En Y de pronto anochece presenciamos un nuevo giro en esa voz coral que tanto caracteriza a la poeta. Volvemos a la profundidad de su visión, a la gravedad que interroga al mundo y a nosotras, indagando ya en el origen, a la vez que en la existencia que nos es dada desde que adquirimos conciencia de nuestra presencia en él. Solo el mar es a la vez un libro de poemas y un libro de hermosas fotografías realizadas por Carlos Schwartz, cuyo rasgo más distintivo, a mi juicio, es que si bien la isla y el mar siempre han estado presentes en la obra de la autora, lo han estado como telón de fondo o como escenario, o incluso como sustrato sobre el que se erige su expresión poética. Pero en esta obra son protagonistas absolutos
en relación con los cuales la poeta introduce otras temáticas, sobre todo la del tiempo. En 12 lunas de Eros hallamos una nueva voz, otro registro. El amor, la pasión, el deseo, desgranado mes a mes y días de cada mes en breves poemas que fulguran como incendios. En Azogue desfilan la introspección de la propia búsqueda, sobre todo en la parte dedicada a la memoria, aunque también en el de la muerte, y las voces de diversos personajes como Narciso, María de Magdala o Adán, que están imbricados en una misma red en la que confluyen las dos tradiciones de las que ya he hablado, cada una de las cuales dice de sí que de alguna manera no es única. La temporalidad, por su parte, tiene un protagonismo insoslayable en la poesía de Cecilia, pero es en dos obras, en Para cruzar los puentes y sobre todo en La piedra y el obús, en el que ese protagonismo adquiere una plenitud absoluta. No, yo quiero que Cecilia lea, así que voy a saltarme, voy a mencionar Lítica, porque en Lítica descubrimos una serie de reflexiones cercanas a las que acabo de exponer sobre el desarraigo, el enigma de la existencia y permiten también establecer un vínculo entre esta obra y el libro de la duda y profesión de fe. Porque la pregunta sería, ¿dónde están los dioses o dónde está Dios en medio de esta desolación? Y Lítica, cuya protagonista es la piedra, como un eje en torno al cual se va tejiendo la telaraña de un universo que vuelve a incluir el tiempo, el mar, la orfandad del mundo, su propia destrucción al caer, insiste en algunos de sus poemas en esta misma idea, en este mismo descreimiento, en esta misma denuncia. El libro de la duda y sobre todo profesión de fe ahondan más profusamente en ello. En La ciudad y el deseo, nuestra autora vuelve su mirada y su atención al mundo, al paisaje de algunas de las distintas ciudades que lo pueblan, como Roma, París, Florencia, Caracas, y a diferencia de La ciudad, que es otro de los inéditos, que está dedicado a José, aquí presente, su marido. Está dedicado a Santa Cruz también, a Santa Cruz de Tenerife, y tiene como rasgo sobresaliente el que cada poema es un poema dedicado a cada uno de lo que yo llamaría los planetas que configuran el espacio afectivo de Cecilia, un espacio entremezclado con la ciudad como evocadora de otros rostros y sentires. Y sigo saltándome cosas porque quiero llegar a Tríada. Tríada es un libro que tiene tres protagonistas, Eva, Ofelia y Andrómaca. Y lo que hace la poeta en este libro es un desvelamiento de la historia en el sentido literal de quitar velos, desnudez de un discurso que siempre se ha querido universal, que nos arroja al silencio. Dejar atrás la culpa, los paraísos, tomar la palabra, prestar oídos a las de aquellas que hasta ese momento de la escritura de la poeta son simples adornos o excusas para subrayar la excelencia de los héroes. Eva, culpable desde la tradición judeocristiana, iniciadora de la estirpe maldita de las mujeres, como en la tradición griega sentenció Heródoto, reivindica su derecho a tener voz, una voz además contraria a lo que se espera de ella. Eva trae la vida a la tierra, abomina de una eternidad autoidéntica y exige su derecho al conocimiento y al asombro. Y lo hace además con orgullo, el que da el sentirse dueña de su propio destino.
Esta misma inversión y exigencia de una voz propia aparece en la sumisa, débil y obediente Ofelia, la que al final de la coda cancela aquello a lo que estaba destinada y se reafirma en su voluntad de ser más, mucho más allá de lo que se esperaba de ella. Y Andrómaca habla casi en los mismos términos, pero imprecando a los dioses inexistentes que la han privado de Héctor y que han favorecido la absurda guerra de Troya. La renuncia a los dioses, la negativa a ser esclava, implican una apropiación y afirmación de la voluntad. Y aquí cito a Cecilia: «Es recuerdo mi historia, la que salva mi existencia del miedo a la muerte. He cogido las riendas de mí misma». Fin de la cita. La memoria nos hace sernos, apuntala nuestra identidad y puede determinar así lo que queremos para nosotras a partir de ella. Insisto, espero que los libros inéditos se publiquen muy pronto, porque mientras tanto nuestra queridísima y prolífica autora no para de escribir, no para de intentar cambiar el mundo con sus palabras, no trata de crear y de recrear otros mundos. Así que a leerla. Muchas gracias y por la paciencia sobre todo, y buenas tardes. Bueno, creo que me toca a mí. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y todas y muchísimas gracias por su asistencia. También muchas gracias a Altea por habernos ofrecido este espacio, a Izaskun, mi gran amiga también y presentadora buenísima, a Humberto, mi jefe, que, oiga, que me ha elegido unos poemas que están estupendos, muy bien, y por supuesto a Margarita, que ha sido mi prologuista, es mi gran amiga y además muy conocedora de mi obra. Bueno, pues yo voy a hacer un pequeño repaso. ¿Cuánto tiempo tengo, Connie? Porque no tengo ni idea. ¿Cómo? Hora y media, dice. Pero yo creo que para cómo empezamos, 15, 20 minutos. Sí. Bueno, tanto no, porque después si quieren preguntar algo para darle un poquito de... ¿no? Vale. Bueno, voy a hacer un recorrido saltándome algunos libros, porque si no... Es que son 23, soy una pesada, la verdad. Entonces, claro, uno empieza a escribir muy pronto y esto es el resultado. Bien, voy a empezar por objetos y el poema Reloj. Entregado a tu pulso, sigue latiendo el tiempo y giran abedules mientras nacen gargantas con gritos solitarios. A veces te destierro vagamente, aprisionando el humo que no sabe de voces pendulares o mirando los ojos de una cometa niño que me invento. No tienes, no me tienes, y estás bajo un viento que llora malvaviscos, en los ojos del sueño que amanece sobre mi espera, al lado de la tierra. Es el libro que tiene un título tan largo, que se llama Presagios de sueños en las gargantas de las palomas, un poema que, como todos, no tiene título. Después de los puentes serán las heridas abiertas, los tambores, las puertas resguardando soledades, el pan cortado en treguas, labios perseguidos, páramos y sombras, y la piel que se esconde en el recuerdo, rojo como un fruto de lluvia. El miedo en los tajados, compañías de noches que no vienen ni van, y la incansable sombra en cada esquina, donde se seguirán amando los fantasmas. Uno chiquitito de este también, un título muy largo, de un cierto sabor ácido para los días venideros, pero el título de este es pequeño y el poema también. Se llama Epitafio. Deseaba tanto beber de tu copa que apuré la cicuta hasta el fondo, mientras tú, sonriendo beatíficamente, derramabas la última gota del antídoto.
no sé cuál es, sí. Y de pronto anochece, Ménade visita la ciudad. Aquel día le había sido propicio. Desde el alféizar miró el jardín y el trozo de avenida que llevaba hasta el puerto y creyó que esa noche sería suya el dios de los racimos. Escanció la bebida en la única copa de plata y la apuró hasta el fondo, brindando por el fuego, por los vientos alisios y por el mar que abrasa la tierra primigenia de tiránicos dioses. Y así llegó a sus labios el don de los profetas. Con la certeza ebria de tener en sus manos la punta de la espada, pensó inventar una palabra nueva que inmortalizaría con spray sobre las ábsides de las catedrales y en los muros de piedra de los parques. Solo así se cumpliría el deseo de los dioses antiguos y el hombre olvidaría los relojes, los números y la pasión absurda por quien yace a su lado. Sonrió recordando a los amantes que buscan en sus cuerpos la inagotable sed que los revive, segura de que de ellos apenas quedarían sus estériles nombres como única señal de la quimera. Porque nadie lo sabe, aseguró con maléfica sonrisa, pero el amor carcome, y por eso Venecia y esta isla se hundirán algún día. A ver, del solo el mar, mi mar. Fraterno mar, le pedimos la luna y nos la dio en el nácar de las conchas. Le pedimos el aire y nos lo trajo en peces voladores. Le pedimos la sal y nos cubrió la piel con sus mareas. Pero al pedirle el tiempo, nos dejó con tristeza entre las rocas, contemplando el ocaso. De 12 lunas de Eros, como estamos en marzo, leo los dos últimos poemas de marzo, bueno, del día el 17 y el 19. 17. No perfumes tu cuerpo, es tu olor lo que busco. El 19. Vuelve a rozar con tus labios ese lugar donde el pecho germina, aquí, donde el deseo empieza a hacer camino hacia tu sombra. Todo un disparate. De la Azogue, voy a leer Ajedrez. La reina contempló su lado oscuro y avanzó 2 casillas. Ahora sus labios rozan el acero bruñido. El caballo protege sus espaldas y el rey la mira desde lo alto de la torre. Solo el joven soldado que contemplar su rostro para siempre desea, se atreve y atraviesa el espejo. Para cruzar los puentes habla el guerrero en el canto 21. La lanza no sabe del pecho. El aire no frena del ciervo la huida, tal vez los espinos, pero aún queda el salto y la brisa que lleva el olor del almizcle. El ojo calcula el lugar de la herida, el buitre vigila, la mano sacude la rama que el engaño acerca. Ya surca la lanza el espacio y parte la brisa y el pecho del ciervo que cae. El libro de la duda es una especie de soneto blanco que se titula El oscuro. ¿En qué lugar se esconde la luz que no me alcanza? ¿Cómo llegar al sueño si me faltan las alas? Nada sé. Y cuando callan las voces de los árboles, escarbo hasta la herida de la raíz y sangro. Si nada significa mi mirada que busca, si es inútil el grito, la rojez de mi sangre, me pregunto, ¿a qué espera el barro que me cubre para unirse a la lluvia
y en ella deshacerse. Sentado estoy al borde de la vida y espero. Respiro todo el aire de la mudez y llamo, pero nadie responde a mis voces insomnes. Soy solo ese deseo que enturbia las auroras. Calla el ángel y esconde en su mirada oscura el destierro de un cielo que nunca le fue dado. No me da tiempo de... Vamos a Cuadernos del Orate. Cuadernos del Orate es 4 meses y un día, ya saben que trata de un orate que está en un manicomio. El día 5 del segundo mes, es como un diario. Mis inciertos ascendientes multiplican la realidad sobre tu imagen imprecisa. Ignoro la identidad del enanejado que dice conocerme y percibo apenas sus palabras dispersas cuando busca en sus bolsillos una luna de piedra donde duerme el claror de su infancia. Me asegura que tiembla cuando sigue mi rastro y siente miedo de los arrecifes. Se diría que, igual que tú, conoce ese ayer que para mí se oculta y que en él se mantiene como un remordimiento. ¿Y tú? ¿Gimes también cuando mi ayer regresa? El albor lo rechaza ante mi espejo como a un testigo falso, pero él sigue dando vueltas al jardín y tú desapareces con un sonido como de trenes rápidos. De Profesión de Fe, dedicado a las mujeres, el 33. Alguien dijo: oh mujer, no esperes una palabra amable para las de tu estirpe. Solo si eres fecunda, como esa tierra que ahora cultivas, obtendrás la benevolencia del cielo. De La piedra y el obús, voy a leer solo uno de La piedra, que además es muy actual, aunque sea de la Edad de Piedra. Fue el primer golpe a alguien que tenía su misma piel, su misma forma de mirar a las nubes o de empuñar la lanza. Fue el primer golpe y con él se puso el mal las calzas y caminó desatando el rencor. Esa vez hubo un pequeño atisbo de remordimiento, pero ocurrió un segundo, un tercero, un cuarto golpe y hoy marca con una muesca cada muerte. Bueno, de los cuentos, como el menudo cuento es muy gracioso, voy a leer uno un poco tristón. Voy a leer El soldadito de plomo. El valiente soldado de plomo. Fue trágica y hermosa aquella muerte, fundida por el fuego. Que era el amor, creías, al ver cómo a tu lado ardía tu bailarina de papel. No quiero ser valiente, dije entonces, ni frágil bailarina. Tengo 2 piernas, corro. El libro queda abierto por la página donde alguien encuentra un corazón de plomo sobre las cenizas, junto a una lentejuela ennegrecida. Cojo un papel de estraza, hago una nave y en ella embarco toda mi tristeza. Bueno, pues vamos ya con los inéditos. Empezamos con La ciudad. Leo el primero, que está dedicado a mi marido además, y que dice: cada uno construye su ciudad como se construye a sí mismo, a golpes de tiempo, de deseos a veces imposibles, de realidades luminosas u oscuras, de las miradas de los otros y la propia mirada. Crece con cada uno la ciudad, se desliza, remonta, cae, se extravía y llega a su fin, mientras siguen entrando barcos por la bocana y las palomas surean tontamente en los parques.
Bueno, ahora nos seguimos con... ¿Dónde estaba Lítica? Que no me acuerdo. Dios mío, creo que estaba... Para leer uno de Lítica y otro de la otra, porque si no me vuelvo loco. 309, muchas gracias. Es que claro, es que esta estaba antes, claro. Sí, bueno, el 4 de Lítica. Sobre la piedra se sienta un campesino, un pastor o alguien que viene de lejos. ¿Acaso cada uno de ellos se pregunte por qué allí esta piedra? Si se precipitó desde la cumbre después de la tormenta o alguien la echó a rodar ladera abajo. Desde la piedra se oye el canto de un pájaro que desvela la orfandad del mundo. Bueno, de la tríada voy a leer uno de Eva y otro de Ofelia y acabo ya, porque si no esto es un lío. Bueno, de Eva se va a dirigir a Adán y le va a dar un suriagazo. Eva, dice Eva. Dirán que fue la serpiente y yo la incauta y necia, como lo serán todas las de mi estirpe, la que haciendo caso a su voz sibilina cogió el fruto. Pero era invierno y todos los reptiles dormían en lugares ignotos, aletargados en la hondura, cuando yo me acerqué, contemplé el árbol y hablé con la tierra. Y los dos supimos del gran desamparo del cielo y de aquel que nos había depositado en su bruma. Fue el fruto el que traspasó la niebla y me hizo verme en el barro que fui. Latió y tembló bajo el rostro invisible de quien controla los astros mientras nos abandona y solo nos concede la inútil tregua de cada noche. Tiende tu mano. Tal vez sea mejor el destierro, la sangre y el dolor que estar siempre en la orilla, sumisos y esperando eternamente la nada. Y vamos a terminar con la pobre Ofelia, que no sé si es el último. Bueno, este se dirige a Hamlet. Bueno, Hamlet le dice, es el diálogo, dice, diálogo más allá de la nada. Hamlet, Ofelia, con tu traje de lino y tus pies descalzos, eres inasible a mí. Por eso te reto y no me respondes, o lo haces con miradas, iba a decir de ciervo, cuando realmente son de halcón. Nada de garza o de liebre expectante. Ignoro qué encadena tu tiempo al mío, pero sé de la traición, la felonía y el veneno en esta tierra oscura de zanjas abiertas que esperan la llegada de Perséfone o de un cuerpo rendido. ¿Qué respondes, Ofelia? Ofelia responde. El mar aquí es cálido, Hamlet, y no hay nenúfares marchitos en el lago que contemplo desde esta rama de laurel. Te escucho, a ti, que ignoras de mí todo lo que no está bajo tu sombra, aquello que está mío y cuya cancela está cerrada. Abro la ventana de mi habitación febril que se expande hasta el bosque, porque yo soy la cuarta esquina, el lado del deseo, la ingravidez que pesa en tu alma como el veneno y la culpa. Muchas gracias.